Vamos a hablar de una enfermedad mental, hablamos de la depresión, un estado que se ha agravado justo después de la pandemia. Lo vamos a abordar con nuestro psicólogo Leocadio Martín y también con nuestro compañero Efrén. Adelante. Sí, porque según el dato, lo van a ver enseguida, el 25% de los canarios asegura tener síntomas de ansiedad o depresión. Para ello vamos a hablar, como no, con Leocadio Martín, psicólogo. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. No sé si te sorprende el dato o te pilla de nuevas. No, no me sorprende el dato. De hecho, me parece que probablemente el dato sea mayor. Lo que pasa es que seguimos teniendo, Efrén, lo de siempre. La depresión, desgraciadamente, nos cuesta decir que lo tenemos. Es verdad que hemos cambiado mucho en los últimos años, pero no es fácil que alguien responda, le preguntes, ¿tiene usted una depresión? Y te diga que sí. Yo creo que el dato probablemente se queda corto. La depresión es, según la OMS, la causa principal mundial de discapacidad. Pero ¿a qué llamamos depresión? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de esto? Es un intenso cansancio, una intensa tristeza prolongada durante el tiempo, dificultad para dormir. Viene muy asociada siempre con ansiedad. Y por eso podemos ver que en el cuadro que presentaremos a continuación, podemos ver cómo tenemos los trastornos de sueño, los trastornos de ansiedad y la depresión, porque muchas veces se unen. Vamos a verlo, si te parece, ¿sí? Porque es uno de los trastornos de salud mental, digamos, más frecuentes, ¿no? Tenemos con nosotros aquí la pizarra y enseguida aparecerá en pantalla. Estamos viendo ahora mismo ese gráfico. Sí. Tenemos... No parece que nos esté llegando. Bueno, es de los trastornos de salud mental, digamos, más frecuentes, junto con la ansiedad y también los trastornos del sueño. Yo no sé si hay algún otro trastorno que sea tan significativo, Leocadio. No, yo creo que estamos hablando de tres, digamos que estamos hablando casi de un continuo. Empezamos no pudiendo manejar lo que manejábamos habitualmente, como es el caso de la ansiedad, que viene generalmente de estrés, y después de que ese estrés se convierta en ansiedad, vamos a tener dificultades para dormir, vamos a tener dificultades para despertarnos, para descansar, y a veces lo que termina consiguiendo eso es que nos encontremos en un intenso, digamos, dificultad para desarrollar nuestras actividades diarias. Y aunque las podamos desarrollar, nos vemos que estamos muy agotados. Es el agotamiento. Realmente creo que si la persona con depresión nos va a contar siempre que como se siente es agotado o agotada emocional y físicamente. Hay mucha gente que es consciente de que tiene un problema, pero quizá no le sabe poner nombre. Esto también es muy frecuente, ¿no?, dentro de las personas que tienen depresión. Sí, vamos, yo creo que quizás es lo más frecuente, Frank. Cuando alguien tiene depresión puede achacarlo a que ha pasado un periodo malo, puede achacarlo a tristeza, pero no nos olvidemos que todos estos síntomas que estamos señalando, como es estar mucho tiempo sin tener capacidad, sin poder dormir bien, a mí me gusta contarlo, Efrén, como parece que te cuesta levantarte y tienes que armarte hasta que consigues casi a mitad de la mañana poder empezar a funcionar. Como con desgana, ¿no? Con desgana continua. Así es como si estuvieras armando todas las mañanas. Es muy duro. Hay que distinguirlo, Leocadio, perdona, sí, de la emoción propiamente de la tristeza, ¿no? Todo el mundo está triste en algún momento de su vida y hay que distinguirlo de esto, ¿no? Por supuesto. La tristeza es una emoción perfectamente normal, que además generalmente se contrapone a la felicidad, y a los psicólogos nos gusta decir que una sin otra es prácticamente imposible, pero el periodo, el tiempo en el que podamos estar tristes, cuando esa tristeza se apodera de toda nuestra vida, cuando no somos capaces de tener ese balance entre tristeza y felicidad, es cuando podemos empezar a preocuparnos, porque ya no estaremos tristes, probablemente estaremos metiéndonos en una depresión. Vamos, si te parece, a conocer el caso de una gran canaria. Ella es Begoña Díaz. En 2015 fue diagnosticada de depresión crónica, han pasado ya 7 años. Y bueno, lo primero, Begoña, me gustaría saber cómo te encuentras. Hola, buenos días. ¿Cómo te encuentras después de estos 7 años diagnosticada con depresión crónica? Pues desde hace como un año hacia acá he empezado a montar unas rutinas y a darme cuenta que voy a vivir con ella y a saber un poco, pues, combatirla para tener calidad de vida. Has vivido varios hechos muy traumáticos, muy duros. ¿Cómo te diste cuenta de que algo te sucedía, de que algo te pasaba? Yo siempre he vivido porque en modo automático, así dice mi hija. Pasan cosas malas y yo sigo, como si no estuvieran. Pero hubo
un hecho en mi vida, que fue la muerte de mi segundo hijo, que noté que no podía moverme. No podía con mi cuerpo, no podía pensar, no quería comer, ni siquiera notaba pasar el tiempo. Un cansancio extremo hasta que alguien me llevó al médico y se dieron cuenta que era una depresión. Y a partir de ahí ya ella empezó a vivir conmigo. Me imagino que la desgana, la tristeza, lo comentaba hace solo unos minutos Leocadio, forman parte del día a día de una persona con depresión, pero yo voy a ir más allá. ¿En algún momento se llega uno a acomodar a ese dolor, a esa tristeza? Sí. Sí, a ver, no es que te acomodes exactamente, sino que aprendes a vivir con ella y te das cuenta de que la persona que eras antes de llegar ella a tu vida no va a estar más. Va a haber otra persona vas a ser tú pero con otros cambios y tienes que seguir viviendo. ¿Cómo? El camino lo tienes que encontrar tú. Y los profesionales ayudan mucho, medicación y sobre rutinas, ganas a vivir, muchísima lucha, es una lucha diaria. No puedes volver a decir, dentro de un mes voy a hacer esto, porque no puede que dentro de un mes ese día no puedas y tengas que hacer otras cosas. Mucha gente tiene una idea de la depresión, digamos que un poco distorsionada, ¿no? Habrá gente que te vea y te pregunte realmente si tú sufres depresión. ¿Esto te ha ocurrido? Muchas veces, muchísimas veces, sobre todo porque me ven sonreír y se piensan que las personas que sonreímos no tenemos depresión y es todo lo contrario. Tengo conmigo a Leocadio Martín. Leocadio, no sé si te gustaría decirle algo a Begoña, te está escuchando. Begoña, yo en primer lugar, como siempre, darte las gracias por este testimonio, por esto tan importante que has dicho ahora. ¿Te imaginas que tuviéramos la frente transparente y se pudiera ver que tenemos una depresión? Porque seguro que nadie nos diría nada si vamos cojeando, que si estamos disimulando. Realmente es muy importante lo que has dicho tú. En tu caso viene probablemente de una situación traumática, pero es tremendamente importante esto que has señalado del día a día. De terminar el día y decir, hoy ha sido un buen día, hoy ha sido un día de esta manera. Vivir día a día, vivir en el presente, en cierta manera disfrutar de lo que uno puede disfrutar y no estar, algo que has dicho ahora implícitamente, la verdad que creo que has hecho un resumen maravilloso para quien pueda estar padeciendo depresión en este momento y no se lo haya planteado, lo entienda. Y no significa en absoluto, como tienes una sonrisa maravillosa, no significa que la sonrisa no pueda tener. Por supuesto que sí hay muchas personas con depresión, como tú sabes, y seguramente es tu caso también, que están desarrollando una vida laboral perfectamente, pero después cuando llegan a casa por la noche, lo pasan realmente mal. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Pero estamos hechos siempre, Begoña, para juzgar a los demás, ¿no? ¿Verdad? Es que nos encanta juzgar y no apoyar. Gracias, porque creo que este testimonio que has dado es maravilloso para muchas personas que puedan estar planteándose acudir a terapia. Es importantísimo que lo hagan. Sí, Begoña, adelante. Solo quería añadir una pequeña cosita, una pequeñísima, por favor. No se nos juzgue como personas débiles, ¿vale? Que tampoco se nos juzgue como que somos actores o actrices, porque no estamos interpretando un papel, y que esta sociedad empiece a tener, no solo en el caso de la depresión, sino que practique mucho más la empatía, y hace falta. Estupendo, Begoña, pues ahí quedan tus palabras. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes de verdad por contar conmigo. Un placer. Leocadio, es curioso, ¿no? Esto que nos cuenta, que no se nos juzgue que no se juzgue a estas personas como actrices, como actores. Hay también esa sensación, ¿no? Hay esa sensación, especialmente porque, como bien ha dicho ella, confundimos la empatía y tendemos a ponernos
La empatía no es ponernos en el lugar de los demás. La empatía es lo que ha dicho ella, es creer a ella y creer cómo se siente. Es simplemente eso. Por ahí ya podremos intentar ponernos en el lugar de los demás. Nos hemos equivocado. En muchos casos los profesionales al pedir que las personas se pongan en los zapatos de otro, porque al final yo me pongo en los zapatos de otro y voy a juzgar la situación de ella desde mi punto de vista. Begoña nos ha contado su realidad y lo que tenemos que entender y creer es cómo se siente. Y ese es el papel de los profesionales y de la gente que la quiere apoyar, de su familia y de nosotros desde el programa, que me parece que poder, en este caso ha sido ella la que nos ha apoyado a nosotros en contar y en explicar qué es la depresión, ¿no? Antes mencionabas que era uno de los trastornos, digamos, más frecuentes de salud mental. A mí me gustaría que pasemos la pantalla y veamos cuál es la prevalencia por comunidades autónomas, porque sí es verdad que dentro del conjunto, no sé cómo estamos situados nosotros en Canarias. Bueno, nosotros estamos relativamente bien, Efraín, o sea, relativamente bien, pero volvemos a lo que siempre decimos cuando vemos datos, ¿no? En este caso son generalmente... El amarillo entiendo que... Sí, el amarillo es bastante bajo. Estamos hablando de que lo más alto lo tenemos por aquí. Ajá. Y Canarias está pues bastante bajo en el sentido de que estamos por menos del 3,8 a 4,5 es lo que se puede señalar, o probablemente menos. ¿Es un trastorno que afecta más a mujeres que a hombres? ¿Hay algún dato que sea así? Sí, es un trastorno que afecta más a mujeres y a hombres, pero también es verdad, y esto no podemos dejar de decirlo, que en esto nos ganan las mujeres. Con mayor edad, ¿no? Estamos viendo... Las mujeres nos ganan en este sentido a la hora de poder ser más conscientes de ello. Estamos viendo cada vez más en este caso cómo, si nos vamos fijando, va subiendo el número de hombres, lo vamos viendo aquí, el número de hombres que también lo comunican. Y aquí, en estas edades, digamos, altas, en las cuales de alguna manera las personas pues pueden pensar, bueno, pues es lo que me ha tocado vivir. Nos estamos encontrando con muchísima depresión en personas mayores, en personas, estamos hablando de personas de 60 y pico, 70, 80 años, que de repente pues se encuentran tan mal, pero no saben diagnosticárselo, lógicamente. Hay que hacer especial mención a nuestros mayores, que son gente muy importante, que han sacado a muchos familiares adelante y que, por cierto, no nos tenemos que olvidar de ellos, porque es verdad que muchas de estas personas se sienten solas. Llegados a este punto, me gustaría abrir el Canarias Pregunta, porque tenemos dudas de nuestros espectadores y me gustaría, ya que te tengo aquí, pues que las respondieras tú de primera mano. Vamos a escuchar la primera de ellas. ¿Por qué es importante ir al psicólogo para curar la depresión? Pregunta clave. ¿Por qué es importante ir al psicólogo? Es importante porque no es algo que podamos salir solos de ella. De la depresión no se sale, la depresión se trata. Y hay que ir al psicólogo para evaluar primero cuál es nuestro nivel de depresión y para que después nos vaya ayudando a generar alternativas y herramientas que nos permitan conseguir, como decía antes Begoña, convivir con ella y poco a poco mejorar en el trastorno, ¿no? Claro, habrá gente que nos esté viendo en este momento y que tenga algún familiar, algún conocido que tenga depresión, que sufra este trastorno. Y la siguiente pregunta va un poco por ahí, escucha. Si tengo un familiar con depresión, ¿qué tengo que hacer para ayudarle? O qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que no tenemos que hacer, Leocadio, lo que prefieras. Lo que no tenemos que hacer, en primer lugar, es decirle el famoso anímate. No, es como decir lo que comentaba antes, decirle a alguien que tiene una pierna enyesada, quítate el yeso y camina, no tiene sentido. Y lo más fácil, ¿en qué puedo ayudarte? Estoy aquí para lo que necesites. Ya está. Con eso es suficiente. Con que la persona sepa que estamos allí, con que la persona sepa que estamos dispuestos a ayudarle sin juzgarle, ya con eso es suficiente, porque probablemente ahí nos pedirá ayuda para poder llegar a terapia y en muchos casos el propio profesional, los propios psicólogos vamos a pedir o vamos a necesitar que la familia nos eche una mano para que la persona consiga ir poco a poco saliendo de la depresión o mejorando, ¿no? Me imagino que el ocio, las actividades al aire libre ayudan, ¿no?, a no estar dándole todo el rato a la centrifugadora. Y vamos a la parte, digamos, preferida de la sección, que es siempre la prevención. Y esta pregunta que vas a escuchar va un poco en ese sentido. ¿Qué debemos hacer para evitar la depresión? Bueno, pues ¿qué debemos hacer para evitar o para, digamos, tener una mayor estabilidad, mejor salud mental, digámoslo así? En primer lugar, tener una vida lo más balanceada posible, intentar disfrutar de aquellas personas que nos quieren, de aquellas personas que queremos,
hacer deporte, hacer mucha gimnasia, si podemos hacer ejercicio físico, pero también es importante ser conscientes de que podemos caer en la depresión a pesar de todo eso. No estamos haciendo algo que vaya a ir, que podamos contraponer a la depresión. Es tremendamente importante que lo primero seamos conscientes, porque cuanto antes nos diagnostique y empecemos a ser tratados de depresión, más pronto vamos a conseguir salir y mejor va a ser el diagnóstico, ¿no? Leocadio Martín, psicólogo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y nosotros seguimos. Pedro, Wendy. Gracias a Leocadio, gracias Fred. Gracias, Importantísimo contar con el testimonio de Begoña y llamativa esa cifra, el 25% de los canarios con síntomas de depresión o ansiedad.